buenas, soy Paco Pla y soy profesor del Instituto Politécnico Marítimo Pesquero del Mediterráneo, en Alicante. Este es nuestro centro, estamos dentro del muelle pesquero de Alicante. Es un centro que se creó en el siglo XVIII, antes de la Guerra de la Independencia Española. Ha poblado por varios sitios en Alicante y actualmente se encuentra en este edificio que tiene más de 50 años. Bueno, vamos sin más a presentar lo que es nuestro curso de refrigeración, pero antes de comenzar el curso de refrigeración, el primer tema, vamos a hacer un pequeño repaso a lo que son las magnitudes y las unidades. Bien, ¿qué es lo que se puede medir? Se puede medir todo aquello que sea ponderable. Ponderar, el valorar, comparar con una unidad patrón, y todo luego una magnitud física es todo aquello que se pueda medir, pero con objetividad. Es decir, un tiempo, la distancia, si cogemos un metro, podemos medir varias personas y salvando unos pequeños errores que se pueden cometer, errores directos, errores indirectos, errores sistemáticos, aproximadamente todos mediremos lo mismo. Ocurrirá lo mismo con el tiempo, con la temperatura, con un termómetro, con la masa, y ahí tenemos un vehículo que parece circular a gran velocidad. La velocidad también es algo que se pueda medir con un velocímetro. Sin embargo, ahí tenemos 4 unidades que son la longitud, el tiempo, la temperatura y la masa, que por sí son unidades que se pueden medir y que no derivan de otras. Sin embargo, la velocidad siempre la hemos definido, la velocidad media, como la longitud recorrida partido por el tiempo, o sea, la longitud recorrida por cada unidad de tiempo. Esa unidad, que es la unidad de velocidad, o esa magnitud, perdón, que es la magnitud velocidad, es una magnitud derivada. Igual que hay propiedades que se puedan medir y son objetivas, hay cosas que no se pueden medir. A los que nos gusta un cuadro, aquí tenemos un cuadro de Joan Miró, hay gente que le gustará mucho Joan Miró y hay gente que no le gustará nada. Entonces, valorar de 0 a 10 un cuadro, una obra de arte como es esta, pues algunos le valorarán con un 2, con un 3 o con un 8, con un 9. No todos valoran lo mismo. O sea, lo que gusta una obra de arte, evidentemente no es una magnitud física. Lo mismo podemos decir de lo que es un guión cinematográfico. Aquí tenemos la película Interestelar, o lo que es un libro, una novela. Nos gustará más, nos gustará menos. Eso no son magnitudes físicas. Tenemos aquí una nariz. ¿Por qué pongo una nariz? Porque el olor tampoco es una magnitud física. Y voy a comentar una anécdota que me ocurrió hace tiempo. Como dijo don Miguel de Cervantes, en un pueblo cuyo nombre no quiero acordarme, ocurrió una cosa. Un pueblo de Alicante había una freguería en la planta baja de un edificio de vivienda, de una comunidad de propietarios, y sacaban a una terraza que tenían al exterior pues sardinas, fritangas y demás. La propiedad de la comunidad de propietarios se quejó al ayuntamiento de que aquello olía y entonces querían cerrar lo que era la freguería. Me llamaron a mí para que hiciera un informe y evidentemente, como el olor no es ninguna magnitud física, yo lo que hice fue mirar la campana, tiré una bomba de humo, lo que es la salida de humo, lo que es la chimenea de la campana iba por el patio de luces interior a la vivienda, vi que no tenía ninguna pérdida, estaba todo correcto e hice el informe a tal efecto de que era todo estanco y estaba correcto. La concejala del ayuntamiento fue la que se dirigió luego hacia mí diciendo que ese informe no servía, que tenía que poner en el informe si olía mucho, olía poco, y era lo que tenía que decir. Yo le contesté que con qué pituitaria teníamos que medir, si era con la suya o con la mía. Existe por ahí una unidad que pretenden hacer, que es el OLF, pero hoy por hoy que yo sepa, el olor no es ninguna magnitud física, no se puede medir. El sonido, por ejemplo, sí, el sonido podemos ir con un sonómetro y medir los decibelios, los dBAs, y podemos decir si
una actividad emite mucho o poco ruido. Lo podemos valorar, lo podemos ponderar. Podemos decir, el sonido es de 63 dBA, de 85 dBA, de 110 dBA. Pero para poder que eso sea una magnitud física tenemos que medirlo todo. Y si ese sonómetro lo coge una persona, lo coge otra, lo cogen 100 aproximadamente, ya digo, con un error, todos pueden decir que esa actividad tiene que emitir un 63 o 55, lo que sean dBAs. En cambio, lo que es el olor no es ninguna magnitud física. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las 7 magnitudes fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. Antiguamente, cada pueblo, pues cada zona, pues tenía su patrón o su forma de medir. Se ha tenido que, o se pretende, todavía no se ha logrado, se pretende unificar y que todo el mundo hable en las mismas unidades. Las magnitudes, que son las 7 fundamentales, que no dependen de ninguna otra, son la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia, la intensidad luminosa. Ojo que la masa y la cantidad de sustancia es diferente. La masa se mide en kilogramos, es la unidad, y la cantidad de sustancia en mol. Si nos damos cuenta en las unidades, el metro es el símbolo viene en minúscula, el kilogramo, la K es minúscula y el gramo, la G es minúscula, el segundo es minúscula, pero aquí cambia. El amperio es en mayúscula y el Kelvin es en mayúscula. ¿Por qué? Porque según la norma UNE, todas las unidades que provienen de nombre propio se escriben en mayúscula. Entonces el señor Lord Kelvin, que era J.J. Thomson, se le otorgó lo que es el honor de tener la unidad de temperatura, de temperatura absoluta, y el Sistema Internacional de Unidades en su honor, el grado Kelvin. El señor Ampere también existió, entonces se escribe con mayúscula. Lo mismo puede ser con el señor Watt, que es W con mayúscula, el hercio con mayúscula, el de Hertz, el señor Newton, que es con mayúscula, por supuesto. Sin embargo, el señor Mètre no existió, con lo cual el metro es con minúscula. El señor Second no existió, con lo cual el segundo es con minúscula. Y así todas. He puesto las 7 fundamentales, realmente hay 2 más. Hay 2 que son el radián y el estereoradián. Las demás son todas unidades derivadas. Se pueden derivar con una ecuación de dimensiones, se pueden simplificar a estas. El sistema anglosajón pues es diferente, se tendría que adaptar al Sistema Internacional de Unidades, pero bueno, no vamos a entrar en el motivo por qué, pero nunca se han adaptado. La unidad de masa es la libra, la unidad de longitud es el pie, la unidad de tiempo es la misma que en el segundo, efectivamente, ahí sí que coinciden. La temperatura es en grados Fahrenheit. Los múltiplos del sistema anglosajón, en vez de ser de 10 en 10, tenemos que un pie son 12 pulgadas, una pulgada son 25,4 milímetros, una yarda son 3 pies y ya tenemos el pie cúbico. Sí que tenemos una unidad que es la BTU, la British Thermal Unit, la unidad térmica británica, corresponde a 252 calorías. Ojo que eso en refrigeración sí que lo vamos a tener en cuenta. Hay muchos equipos, sobre todo los chinos, que vienen en BTUs, ¿no? Y todo el cono sur de América sigue trabajando en BTUs y por supuesto toda la Commonwealth y todo Estados Unidos, Australia y demás. El caballo de vapor, el HP, el horsepower, este caballo de vapor que es el anglosajón no es exactamente igual que al CV, al caballo de vapor nuestro. Hay una pequeña diferencia. Ahí lo tenemos. Luego tenemos también que una vez visto la unidad, que sería el metro tiene múltiplos y submúltiplos. Nosotros tenemos el decámetro, que sería 10, hectómetro 100, 10 a la 2, el kilómetro 10 a la 3, ¿vale? Y a partir de ahí tenemos deca, hecto, kilo, mega, gigatera. Nosotros lo conocemos esto de gigas y de teras más que nada por el tema de informática. Peta y hexa.
Vale. Y los submúltiplos son decicentimilímetro, nanopico, femto y ato. Nos damos cuenta que los submúltiplos todos son en minúscula, en cambio los múltiplos hasta kilos son en minúscula y de a partir de ahí es que en mayúscula. Por lo cual podemos hacer una pregunta. ¿Cuántas patatas son un kilo patatas? Seguramente habrá alguien que conteste. Dependiendo lo grande que sean las patatas. Cuanto más grandes sean, menos patatas son. Y cuanto más pequeñas, más patatas son. Depende del tamaño. Pues no, un kilo de patatas son 1000 patatas. ¿Por qué son 1000 patatas? Porque un kilómetro son 1000 metros. Un kilovatio son 1000 vatios. Y un kilo de patatas son 1000 patatas. Otra cosa es que un kilogramo de patatas sí que dependa del tamaño de las patatas. Cuando hablamos de un kilogramo de patatas, hablamos de 1000 gramos de patatas. Entonces pueden ser más grandes o más pequeñas y dependiendo del tamaño habrá mayor o menor unidades. ¿De acuerdo? El hombre de por sí es vago a la hora de hablar y por eso en lugar de hablar de kilogramos de patatas o kilogramos fuerza de patatas o kilopondios, hablamos simplemente de kilos. Los informáticos suelen ser más vagos, ahora ya hablamos de megas, de teras y de gigas. Pero antiguamente hablamos simplemente de kilobytes, un kilobyte. En cambio, los informáticos no decían ni siquiera kilo, ya decían cache. Oye, ¿cuántas cache de memoria tiene? Bueno, pues nosotros somos vagos a la hora de hablar y en vez de hablar de kilopondios o kilogramos fuerza o kilogramos, hablamos simplemente de kilos. Pero kilo es un prefijo que significa 1000. Quiero comentar algo que es un error muy extendido, que es que, como hemos comentado, todas las unidades que provienen de nombre propio se escriben con mayúscula. El kilovatio, yo lo he visto incluso en recibos de Iberdrola, poner que la K es mayúscula y la W minúscula. Se le está haciendo un demérito al señor James Watt, que es el personaje por el cual se honra la unidad de potencia con su nombre. Lo correcto no es la K mayúscula sino y la W minúscula, sino al revés. La K, que es un prefijo, la K de kilo se escribe en minúscula y el W que viene de nombre propio, viene de James Watt, eso se escribe con mayúscula. Bien, dentro de las propiedades vamos a hablar de termodinámica. Termodinámica es la ciencia que habla del balance de energías. Es la ciencia de las ciencias. Cualquier parte de la física, de la química, la podemos reducir a la termodinámica. Es una ciencia macroscópica que habla del balance de energía, sin más. Con lo cual, vamos a decir que las propiedades o las magnitudes de la termodinámica, las propiedades de las sustancias, pueden ser de dos tipos, intensivas o extensivas. ¿Qué es una propiedad intensiva? Una propiedad intensiva es aquella que no depende de la masa, que es independiente de la masa que tiene. Por ejemplo, la temperatura. Si tenemos un volumen, un globo con aire dentro y el aire se encuentra a una temperatura, me da igual coger 1 centímetro cúbico de ese aire y medirlo con un termómetro que coger 1 metro cúbico de ese aire y medirlo con un termómetro. La temperatura será la misma si cojo muy poquita materia que si cojo más cantidad de materia. La temperatura viene a ser exactamente. Eso son propiedades intensivas. Las propiedades extensivas es todo lo contrario. Son propiedades que dependen de la cantidad de materia. Cuanto más materia, cuanto más masa coja de esa sustancia, esa propiedad irá aumentando. Por ejemplo, el volumen. El volumen es una propiedad que depende de la masa. Cuanta más cantidad de aire coja en las mismas condiciones de presión y temperatura, cuanto más cantidad de aire coge, el volumen que ocupa será mayor. Cuanto menos cantidad de aire coja, el volumen que ocupa será menor. Eso es completamente distinto a lo que antes he comentado, la temperatura, que me da igual coger un poquito de aire o un montón de aire. Si está a la misma temperatura, las
independientemente de la cantidad de materia que coja, la temperatura es la misma. Propiedades intensivas. Las propiedades extensivas que sí que dependen de la cantidad de materia. En este caso vamos a tener la siguiente. La masa, por supuesto, es una propiedad extensiva. Cuanto más masa hay. El volumen, como ya he comentado, también depende de la masa. Cuanto más masa de aire cojamos, por ejemplo, o de agua, más cantidad de agua. Más volumen tendremos. El peso. Cuanto mayor cantidad de materia tengamos, más pesa. El peso realmente es masa por gravedad, por la atracción de la gravedad, por 9,81 aquí en la Tierra, por lo menos. La entalpía. La entalpía es una propiedad, una magnitud termodinámica que vamos a emplearla mucho. Es lo que Vox Populi, lo que normalmente en el lenguaje de la calle llamamos calor. La gente decimos, es que esta piedra tiene mucho calor, aguanta mucho el calor. Ese calor, esa es entalpía. Realmente entalpía es energía. Para los más perfeccionistas, la entalpía es la energía que tiene dentro una sustancia, es decir, la energía interna, más el trabajo que se realiza de compresión, más el trabajo mecánico. Bien, la humedad específica también es una propiedad extensiva. La humedad específica es la cantidad de agua que contiene el aire. Vamos a imaginar que el aire sea como una esponja. Cuanto más cantidad de aire tenga esa esponja, cuanto más cantidad de esponja tenga, más cantidad de agua puede absorber esa esponja. No, la cantidad de agua que puede absorber una esponja depende de la cantidad de esponja que coja. Esa es la humedad específica, los gramos de agua que contiene cada kilogramo de aire seco. Eso es humedad específica. Sin embargo, la humedad relativa es diferente. La humedad relativa podríamos decirle, entre comillas, en este entrecomillado, que vendría a ser lo concentrada que está ese agua. Y entonces la humedad, cuando hablamos de concentración, vendría a decir la densidad de ese vapor de agua por cada kilogramo de aire seco. No es correcto lo que estoy diciendo, es la presión parcial, pero bueno, partido de la presión total. Pero para que se entienda es lo concentrada que está ese vapor de agua. Entonces, al hablar de las concentraciones, entonces para hablar la humedad relativa sí que es una propiedad completamente intensiva. Otras propiedades intensivas son la densidad, que es en los kilogramos que pesa o que tiene de masa, mejor dicho, cada metro cúbico de sustancia. La presión. La presión es una propiedad intensiva. Vamos a imaginar que tengamos un globo y en ese globo tenemos aire y en ese aire tenemos moléculas. Esas moléculas se están moviendo entre sí, chocan entre ellas, igual que chocan entre ellas, chocan también con las paredes del globo. La fuerza con la que chocan esas moléculas con la pared del globo, esa es la presión que contiene el aire. Me da igual dentro de ese globo que coja 1 centímetro cúbico de aire o que coja 1 metro cúbico de aire, la presión que ejercen esas moléculas es la misma. ¿De acuerdo? La viscosidad. La viscosidad también es una propiedad intensiva. Esa propiedad no depende de la cantidad. Si cojo aceite, la viscosidad de ese aceite me da igual que coja una gota de aceite que coja 1 litro de aceite. La viscosidad que tiene es exactamente la misma. Por cierto, pregunto, ¿quién es más denso, el aceite o el agua? No confundamos estas dos magnitudes. La densidad es la cantidad de materia, la masa que tiene cada metro cúbico. Por así decirlo, y también entre comillas, lo que pesa cada metro cúbico. En cambio, la viscosidad no. La viscosidad es lo pastoso que está. Es la dificultad que tiene ese fluido en atravesar un orificio. ¿Vale? Lo viscoso, lo pastoso. Entonces, ¿qué es más denso, el aceite o el agua? El agua es mucho más denso, es más denso que el aceite. De hecho, el aceite flota en el agua porque tiene menos densidad. Tiene menos densidad, pero tiene más viscosidad. No confundamos una cosa con otra. Bien, aquí tenemos una gráfica que está sacada de una norma, UNE. Y en esta gráfica
tenemos las condiciones de confort de un individuo, la condición de confort media, tanto en invierno como en verano. ¿Y de qué depende esa condición de confort para que una persona se encuentre bien? Pues de magnitudes termodinámicas, o de magnitudes físicas, algunas termodinámicas y otras no. Realmente depende prácticamente de tres, que es la humedad relativa, la temperatura seca, la temperatura operativa y la velocidad del aire. Aquí tenemos dos zonas, que es la zona roja, que son las condiciones de confort, las que se encuentra media, que se encuentra un individuo en invierno, y la zona azul es las condiciones de confort que se encuentra media, que se encuentra un individuo en verano. Las líneas verdes son de humedades relativas. Entonces vamos a poner un caso, por ejemplo, tenemos a una temperatura de unos 20 grados y a una humedad del 80%, que es mucha humedad, 22 grados y 80%, una persona en verano se encuentra desagradable, a pesar de estar a 22 grados. ¿Por qué? Porque con esa humedad el sudor que tenemos no se evapora, y al no evaporarse no lo refrigeramos. El sudor realmente es un mecanismo natural por el cual nosotros nos estamos regulando la temperatura. Nosotros somos seres homotermos. Sin embargo, ese mismo individuo a una temperatura de unos 25 grados y con una humedad del 30% se encuentra perfectamente. Ha subido la temperatura a 3 grados, pero ha bajado la humedad. Entonces, al bajar la humedad, hay parte del sudor que se evapora, y al evaporarse el sudor, nosotros nos refrigeramos, como los botijos, ya veremos. Nosotros somos prácticamente botijos. Entonces, cuando hablamos de temperatura, nosotros siempre pensamos que la temperatura es lo más importante para que nosotros nos encontremos a gusto. No, es una mezcla de la temperatura, de la humedad relativa y de la velocidad del aire. De hecho, aquí tenemos solamente las temperaturas operativas y las humedades relativas, y nos falta la velocidad del aire. Bien, este gráfico es para ver cuál es la magnitud física. Nosotros cómo lo podemos saber. Es un gráfico destinado al aire acondicionado. Nosotros en refrigeración vamos a utilizar, esto es otro gráfico en aire acondicionado, que es el diagrama psicométrico, donde aquí sí que tenemos lo que es en el eje de ordenadas, lo que son humedades específicas, esas que hemos comentado que son gramos de agua por kilogramo de aire seco. Estas curvas de aquí son humedades relativas, estas temperaturas de aquí son temperaturas secas, estas de aquí son temperaturas húmedas, y también entalpías de la energía que tiene. Ya veremos que trabajaremos con todos estos gráficos. Y en frío utilizamos otro, que es el diagrama de Molière, famosísimo diagrama de Molière. Este diagrama de Molière tenemos una campana y tenemos tres zonas: la zona de líquido, la zona de líquido más vapor y la zona de vapor. Tenemos el eje de ordenadas es en presiones absolutas. Aquí en este diagrama lo tenemos en megapascales. Y el eje de abscisas lo tenemos en entalpías. Claro que la entalpía viene en kilojulios por kilogramo. Realmente no es entalpía, es una entalpía específica. En cambio, la presión la tenemos simplemente en megapascales a la izquierda y bares a la derecha. La presión es una propiedad intensiva, en cambio la entalpía es una propiedad extensiva. Y cada vez que tengamos una propiedad extensiva, siempre tendremos en los diagramas y en las tablas la unidad de la propiedad partido en la masa, partido los kilogramos. Bien, y con esto acabamos por hoy esta primera sesión, y repasar un poquito y ya veremos, ya corregiremos los ejercicios y solventaremos las dudas. Sin más, bueno, un abrazo para todos y un saludo.